Fíjate que me da mucho gusto que me estés acompañando en esta conversación, Antonio Bello. ¿Qué tal, Adolfo, Fito? ¿Cómo estás? A mí también me da mucho gusto que Pues con el placer de recibir tu estar con invitación. uno de los mejores psicoanalistas, no de Puebla, sino del país, la verdad. Gracias. ¿Por qué te sientes tanto? ¿Por qué te sientes así? Pues digamos que soy muy sentido. Quizá me equivoqué de generación y yo también sea de esa generación de cristal de la que hoy hablaremos. Hablemos de eso. ¿Cómo surge esto que llaman generación de cristal? Primero, ¿estás de acuerdo con ese concepto? Segundo, ¿qué puedes Pues hablar es una sobre él? forma de hablar de una generación que se caracteriza por la fragilidad, la vulnerabilidad de los jóvenes, adolescentes, adultos jóvenes, porque la generación de cristal la definen como los nacidos del año 2000 para acá, entonces sería como la última de las generaciones y es el resultado de la llamada generación X, que es la generación que surge más o menos de 1970 a Nosotros 1986. somos boomer, ¿no? Nosotros, ajá, bueno, yo pertenecería todavía a esa generación X, ¿no? Eh, Ay, eres más joven que yo. 52. 59, ok, Ajá. de acuerdo contigo. Sí, sí, Baby Boomer sería después generación X y Z, Z, Millennials, y no recuerdo ahora, hay una, la no, XZ, X, Z, no, X, Y, Z ujú, y Millennials y generación de cristal. así es. ¿Qué aportarías a estas generaciones? ¿Tú eres psicoanalista? ¿Estoy en lo correcto? Sí, así es. Pues en principio entender cuál es el origen de esta generación de cristal. Y es que son hijos de una generación que se conoce también como la generación dura, porque nos las vimos o vivimos en una época difícil, con muchas carencias en todos los sentidos, cuando no en términos materiales, sino en términos afectivos. Entonces son padres que al tener hijos quieren que sus hijos no sufran absolutamente nada de lo que ellos sufrieron, y eso hace que se vuelquen en protección, que se vuelquen en cuidados, en ofrecerle todo lo que materialmente no, le, no, les, no les tocó a ellos. Pero también en términos sociales es una generación que no conoce la lucha, que no conoce, donde por ejemplo una generación donde los héroes también son de cristal, es decir, virtuales. Ya no hay luchadores sociales de renombre, el último fue el Che Guevara, y después de eso pues no ha habido, ¿no? Nelson Mandela quizá y demás, pero ya no con identificación con esta generación de la que hablamos. Entonces no hay figuras que socialmente reivindiquen una lucha, ¿no? ¿Tú crees en el Che Guevara? Claro, sí, 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 me parece que fue el último gran luchador social. Todavía creía hasta hace un poco tiempo en el comandante Te están Marcos, escuchando en el gente de subcomandante. derechas y fifís Sí, no y que van a importa. estar en contra de lo que estás diciendo. Y no, porque lo que hicieron estas generaciones es eh, apropiarse de estos íconos culturales y adulcorarlos, hacerlos más amables, ¿no? Hacerlos Como incluso, decimos ahora, más light. hacerlos light, y justamente es otra de las características de esta generación de cristal, donde totalmente identificados con lo light, lo que no tenga complicaciones, como si el mundo fuese perdiendo grosor y se hiciera demasiado frágil, demasiado débil, ¿no? ¿Es bueno tener una vida complicada? Creo que lo que es bueno es no evadir las complicaciones, porque la vida de por sí lo es, no hay forma de evitarlo, ¿no? Suelo decir que la vida es una perra carnicera, solo está esperando que te distraigas tantito para que te dé una tajada, ¿no? Y estas generaciones no son absolutamente sensibles, vulnerables, no les puedes decir absolutamente nada porque de inmediato lo sienten y lo viven con un gran sufrimiento, pero además no tienen quien los escuche porque también es una generación de solitarios, de sujetos que emocionalmente vivieron aislados, prácticamente educados por la tecnología, por esa su adicción a la tecnología, nacen con el celular en la mano,
La generación del 2000 para acá, cuando empezaron a hablar, entraron en contacto luego con los dispositivos, y entonces la comunicación humana no es lo suyo. Se comunican muy bien a través de los aparatos, incluso prefieren el diálogo por las redes que en persona, porque hay dificultad emocional para poder encontrar empatía con ellos. ¿Cuál es la diferencia entre un hombre perro y una mujer perra? Lo acabas de decir. Sí, es que es mucho, pero es otro orden de ideas. No, pero tiene que ver con la cuestión del cristal. En estos tiempos. A ver, ya te puse a pensar. Sí, lo he pensado mucho. Hay también una como división en términos de sexo o genérico, donde el propio lenguaje se vuelve ofensivo, pero solamente cuando es de un solo costado. ¿Qué es un perro? Pues es un animal. ¿Qué es una perra? Una prostituta. ¿Qué es un zorro? Pues un animal exótico. ¿Qué es una zorra? Una Como prostituta. dije Mauricio Garcés, arroz, que dicho al revés es zorra. Sí. ¿Sí? Pues sí, arroz. ¿Qué es eso? Sí. Ay, tengo que llevar más seguido al cine, mano. ¿Por qué? Bueno, eso es sí, arroz, sí lo conocía. Arroz. Sí. Entonces te digo, creo que lo fundamental es que además pasamos por una época del 2000 para acá, donde la atención pública o social, política hacia los jóvenes fue prácticamente nula. Entonces también su incorporación a la vida laboral es con mucha fantasía, con mucho idealismo, ¿no? Porque ahora incluso, bueno, su candidata, de esos fifís que me puedan escuchar, dice que después de 3 meses de estudiar ganaba 50,000 pesos, y entonces el otro que habla de un sueldito de 50,000 pesos, y están esperando que al salir de la universidad tengan todas las comodidades y toda la vida que a nosotros nos costó muchos años poderlo conseguir, y aún seguimos en ese trabajo, pero para ellos no, porque además como los padres les dieron todo el tiempo todo, ¿no? Bajo la idea de ellos no van a tener las carencias que yo tuve, pues entonces ahora ellos esperan que el mundo les dé todo, sin que tengan que hacer prácticamente nada, solamente por existir el mundo tiene que compensarlos, ¿no? Yo cuando entendí que tenía que ser adulto, recordé ese primer párrafo de la Divina Comedia, Dante Alighieri, en el metro de camino de nuestra vida. Miro que va por una selva oscura, que la dirita vía... La vida es una selva oscura. Pero aquí no hay una selva oscura. La selva es el valle, después lo dice. Sí, pero aquí no hay selva oscura, al contrario, es una selva justamente de cristal, ¿no? Vamos, ni siquiera selva. Esperan caminar por cualquier punto donde no se puede decir nada que sea políticamente incorrecto. También su formación educativa es muy deficiente porque no conocen los libros. Los libros es como un artículo que para ellos son completamente desconocidos porque conocen todo a partir de la pantalla, y tú sabes muy bien que en Internet, si no sabes buscar, el 90% del contenido es basura. 85% lo dijo el dueño de Facebook. Entonces se educan con basura. O sea, mucha información, pero de nula calidad. Casi sin poder discriminar entre lo que es lo que conviene leer y lo que no. Consumen todo, absolutamente todo, y fundamentalmente chatarra. Así es, y como los alimentos, como bebidas, como muchas cosas. También ocurre en esta generación, también ocurre con los alimentos, con las bebidas, todo light, todo sin que les cueste también incluso esperarían que no tenga ningún proceso la alimentación. Casi si pudieran alimentarse con cápsulas estaría fantástico, ¿no? Hay también como un culto a la imagen más que a la persona. No es un culto, es a la imagen. El artículo de mayor consumo entre esta generación es la imagen, ¿no? Consumen imagen. Incluso para los que no tienen posibilidades económicas, saben que portan un artículo, una prenda, un reloj, lo que sea, pirata, falso, pero lo viven como si realmente fuera. Uno sabe que es falso y lo presenta como si fuera verdadero, y los que lo ven saben que es falso y lo sienten y lo viven, lo hacen ver como si fuera verdadero. La falsedad es parte de tu vida. La falsedad es parte de... Por tanto, tampoco les cuesta ningún trabajo mentir, sin embargo, se vuelven poco tolerables cuando alguien más lo hace. Es Qué como fuerte lo que acabas de decir. Una forma de
¿Qué fue? Yo lo tengo justificado, pero ustedes no. Espero que tú seas honesto conmigo, pero yo no lo puedo ser. Estás muy intenso, Toño. Estás muy intenso. Sí, porque además Sí. ahora uno tendría que pensar, surgen profesiones, porque hay que verlos ya como una profesión que antes no existían, como ser influencer o game. Entonces uno se pregunta, Jai, ¿cómo va a vivir la Comparativo, qué bárbaro. sociedad? ¿Cómo va a vivir la sociedad en los próximos años? ¿Y cuál es tu profesión? Soy influencer. Ok, pero tienes 20 años y cuando tengas 50 serás influencer de qué o de qué manera. Y ¿Cómo te ves a mi edad? todavía, ¿Cómo te ves a mi edad? híjole, yo siempre me pregunto, cuando me veo a más edad, siempre veo, yo quisiera saber cuántos libros más he leído a tu edad. ¿Cuántos libros tienes? Presúmelo, Híjole, presúmelo. ¿Cuántos libros tienes escritos? escrito 5. 5 nombres, para que los compren. Ficciones sobre la muerte es el primero. Como se verán, son temas que prácticamente no se tocan. Ficciones sobre la muerte se llama el primero. El segundo es Pasionario, ensayo sobre el crimen. El Que fue tercero con el que te comenzó a seguir mi hijo, que es psicólogo. Sí. El tercero se llama Resonancias del Deseo. El cuarto se llama Vivas en el Diván. Y el quinto, que apenas recién ha salido, que por cierto aquí lo traigo. Ay, muéstralo, presúmelo. Antonio Bello Quirós, tu segundo apellido. Quirós, sí. Para que vean que es cierto, Que se llama que es autor de Sexo, Amor, Angustia, Muerte. Ay, qué hermoso título. Sexo, amor, angustia, muerte. Resonancias del deseo, de Antonio Bello Quirós. Me encanta esto, el remate. El diván negro. ¿Por qué negro? Es la editorial, pues porque es una editorial que trabaja con temas profundos, podríamos decir oscuros, de difícil acceso, cosas que no se encuentran tan fácilmente y que ahora hay que ver qué hay dentro de la generación, porque nada más se tipifica, digamos, en términos de numéricos, de años, ¿no? Cronológico. Pero en realidad yo me he encontrado, trabajé muchos años en la universidad, ahora ya no, con personas de esa generación que son como la excepción que confirma la regla, con una mucha mayor crítica porque conocen desde dentro lo que vive en esa generación y no se identifican con eso, sino justamente con la generación anterior. Jóvenes que se sienten mucho más cómodos hablando con adultos, incluso con adultos mayores que con su propia generación. Y sin embargo son como los que son mal vistos, nerds por ejemplo les llaman, o friki ahora, ¿no? Que son como solitarios, con tristeza, melancólicos, cuando en realidad lo único que hacen es no seguir los parámetros que la generación les está marcando. Toño, te lo pregunto con toda sinceridad. ¿Tú me consideras un personaje oscuro? No. Gracias. No. Moreno sí. Pero no vaya, hermano. Gracias por esto. Porque además yo te conozco por las escuelas de comunicación y has formado a muchos periodistas, reporteros, trabajadores de este ámbito. Caso, pero bueno. Pero creo que en eso te permite también ir como viendo cómo se va modificando esto, cómo el trabajo periodístico también va perdiendo profundidad. Claro, por favor. ¿No? Ese será nuestro próximo el trabajo tema. de investigación va quedando de lado y entonces Así la inmediatez, que también es otra de las características de la generación que hablamos de cristal, porque consumen aquello que se olvida rápidamente. Consumen aquello que se olvida rápidamente. Qué bárbaro, qué bruto. Y porque además está como un bombardeo de información, pero que no te da tiempo a la reflexión. Información sin reflexión, ¿no? Información que no admite tiempo para reflexionar. Así Entonces es. se pasa de una u otra, y realmente nunca se genera un compromiso, ¿no? Mi amigo Antonio nada más tiene la cara, pero sí es muy inteligente. Gracias. Te adoro. Lo quiero mucho. Lo amamos muchas personas. Es un tipo genial. Gracias. Sabio. Te lo digo
Gracias. Con todo mi corazón y mi inteligencia. Que la hay. No con mi Que la corazón, hay también. con mi inteligencia. Te admiro. Gracias. Gracias. Víctor. Cerramos en 5, 4, 3, 2 y medio.